La gestión de residuos en una oficina, a primera vista, parece una de esas tareas de fondo casi invisible. Uno piensa en la papelera azul para el papel, quizá una amarilla para envases y, bueno, da por hecho que con eso está todo resuelto. Es una percepción muy común. Se asume que es una cuestión de intendencia, sin mayores implicaciones, pero es una suposición que puede salir muy cara. Exacto. Porque hoy vamos a sumergirnos en una serie de fuentes que pintan un cuadro, vamos, completamente distinto. Revelan un universo lleno de obligaciones legales, riesgos económicos que quitan el sueño y, sorprendentemente, oportunidades para una empresa de demostrar que se toma en serio su responsabilidad. Vamos a desglosar qué implica realmente gestionar los residuos de una oficina, desde el caos de una gran reforma hasta el gesto aparentemente inocente de tomarse un café. Para este análisis nos basamos en una colección de artículos de DCD Ambiental, que es una empresa que se dedica precisamente a esto, a la gestión de residuos para empresas. Nuestra misión hoy es extraer las claves de estos documentos para entender las normativas, los errores más comunes y las mejores prácticas. Y para empezar con un dato que creo que lo cambia todo. La variedad de residuos regulados que genera una oficina es enorme y a menudo pasa totalmente desapercibida. No hablamos solo de papel, hablamos de toners, de cables, de pilas e incluso de las cápsulas de café, cada uno con sus propias reglas del juego. De acuerdo, pues vamos a ponernos en situación. Imaginemos que empezamos pensando que esto es solo poner un par de papeleras y de repente estos documentos nos abren los ojos a una realidad legal y económica que es abrumadora. El primer gran susto parece que llega con el escenario más caótico, una reforma. O un traslado, sin duda. Es el momento de la verdad en la generación de residuos. Las fuentes lo dejan clarísimo. En una reforma se generan toneladas de lo que técnicamente se conoce como residuos de construcción y demolición, los RCD. Que no es solo escombro por lo que veo. Los artículos dan ejemplos muy concretos. La madera del mobiliario antiguo que se va a tirar, las placas de pladur, Eso es. de los tabiques que se derriban, moquetas viejas, kilómetros de cableado eléctrico que se sustituye, restos metálicos. El volumen es gigantesco. Y el error más común, según estos textos, es la improvisación. Pensar, bueno, ya llamaremos a alguien para que se lo lleve todo, puede derivar en sanciones y sobrecostes que nadie, absolutamente nadie, había previsto en el presupuesto de la obra. Aquí es donde entra la normativa. Dices que hay obligaciones legales que son muy claras. Son ineludibles. Lo primero es la clasificación y la separación en origen. La ley prohíbe mezclar materiales. O sea, no se puede tirar el pladur en el mismo contenedor que los cables o la madera. Un momento. A ver, ¿me estás diciendo que en medio del caos de una obra, con polvo por todas partes, obreros entrando y saliendo, la ley exige que ya haya contenedores perfectamente separados para cada cosa? Suena pesadilla logística, ¿no? Suena así, pero es una de las primeras cosas que un inspector miraría. La separación en origen no es una sugerencia, ¿eh? Es el punto de partida de todo el proceso legal. Si no se hace, la cadena de reciclaje se rompe antes siquiera de empezar. La segunda obligación es la entrega a gestores autorizados. No vale cualquier empresa que te ofrezca llevarse los escombros. Deben ser plantas de tratamiento acreditadas. Y la tercera, y quizá la más importante, es la trazabilidad documental. La empresa tiene que conservar los justificantes y los certificados de que cada tipo de residuo se ha gestionado correctamente. Es tu salvavidas, por así decirlo. Incluso peor para el proyecto, la paralización de la obra, hasta que se regularice la situación. Imagina el coste de tener una reforma parada durante semanas. Entendido. El caos de una reforma es un monstruo puntual y muy visible. Pero, ¿qué pasa con el goteo constante de residuos? Esos que generamos cada día casi sin darnos cuenta. Aquí es donde las fuentes señalan que la negligencia se puede convertir en un hábito. Precisamente, entramos en el terreno de los que se llaman residuos ofimáticos. Y aquí la variedad es enorme. Están los más evidentes, como los toners y los cartuchos de tinta, pero luego está toda la categoría de los RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Que en una oficina es de todo. Teclados que se estropean, ratones que dejan de funcionar, cables de todo tipo que ya no usamos, webcams antiguas, teléfonos fijos. La lista es interminable. Elemento que uno de los artículos destaca por su impacto silencioso: las cápsulas de café. A menudo están hechas de una mezcla de plástico y aluminio que no es biodegradable.
Si acaban en un vertedero, pueden tardar cientos de años en descomponerse. Pues nunca me había parado a pensar en las cápsulas de café como un residuo con una problemática tan específica. Parece que los errores más graves se cometen precisamente con estas cosas pequeñas del día a día. Lo fascinante es que sí, los documentos listan varias prácticas incorrectas que son el pan de cada día en muchas empresas. La primera y la más obvia es mezclarlo todo en el mismo contenedor. Pero, a ver, seamos prácticos. ¿Qué pasa realmente si una pila o una cápsula de café acaba en el contenedor de papel? ¿Alguien se da cuenta? Oh, sí, vaya si se dan cuenta. Y las consecuencias son económicas. Cuando ese contenedor llega a la planta de tratamiento de papel, se detecta el impropio, es decir, el residuo que no debería estar ahí. La planta puede hacer dos cosas, o cobrar un sobrecoste muy elevado por tener que separar esos impropios manualmente, o directamente rechazar el lote entero. En ambos casos, la empresa que ha generado el residuo acaba pagando más por una mala gestión interna. O sea que el pequeño gesto de un empleado tirando algo donde no debe se traduce directamente en una factura más alta para la empresa. Exactamente. Otro error clásico es tratar los cables y periféricos viejos como si fueran chatarra sin importancia, cuando la ley los considera RAE y exige una trazabilidad específica. Y una última práctica muy visual, la del cuarto de los trastos, ese almacén improvisado donde se acumulan durante años ordenadores viejos, impresoras rotas y cajas de cables, sin ningún plan para su retirada. Eso legalmente es una bomba de relojería. Y ese error de tirar una simple pila a la basura general nos lleva, según entiendo, a la parte más delicada de todo este asunto. Nos lleva al punto donde la negligencia puede convertirse en un delito medioambiental, cuando un residuo de oficina deja de ser basura para ser considerado legalmente como residuo peligroso. La palabra peligroso impone. Suena a bidones con calaveras, a industria química pesada, no a una oficina de diseño o a un despacho de abogados. Y ese es el error de percepción. La normativa no se fija en la cantidad, sino en la composición química del residuo. Y en cualquier oficina hay varios elementos que entran en esta categoría. Por ejemplo, las pilas y baterías. Muchas contienen metales pesados como mercurio, cadmio o plomo. De hecho, las de níquel, cadmio, plomo ácido y sobre todo hoy en día las de ion de litio de nuestros portátiles y móviles se clasifican directamente como peligrosas. ¿Los toners de las impresoras también? También contienen polvos y compuestos químicos que pueden ser contaminantes. Lo mismo ocurre con las lámparas fluorescentes, los tubos largos que todavía se ven en muchos techos que contienen mercurio. Y hay un dato crucial sobre las baterías de litio que mencionan las fuentes. Más allá de la contaminación, si se dañan, se perforan o se almacenan incorrectamente, apiladas, tienen un riesgo real y documentado de incendio y explosión. Vale. Clasificamos una pila o un tóner como peligroso. ¿Qué cambia esto en la práctica para la empresa? ¿Qué tiene que hacer ahora que no hacía antes? Aquí las obligaciones se multiplican y la supervisión es mucho más estricta. Los documentos destacan varias que son ineludibles. Primero, la empresa productora de ese residuo debe inscribirse en un registro oficial y obtener un número NIMA, que es como su DNI ambiental. Segundo, está obligada a llevar un archivo cronológico detallado de todos los movimientos. Qué residuo peligroso ha generado, en qué fecha, cuándo se ha retirado y a qué gestor autorizado se ha entregado. Suena a una burocracia considerable. Es un control exhaustivo. Además, los contenedores donde se almacenan temporalmente deben estar correctamente etiquetados, indicando su contenido y su peligrosidad, y guardados en condiciones seguras para evitar derrames o accidentes. Y por último, cada vez que se retiran, se debe emitir un documento de identificación, el DEI, que acompaña al residuo hasta su tratamiento final. Es la prueba de que no se ha perdido por el camino. Y el incumplimiento aquí ya no son unos miles de euros. Uno de los artículos menciona una cifra que asusta. Multas de hasta 600.000 euros. Sí, y es importante entender por qué. Precisamente, ¿qué tipo de error garrafal tiene que cometer una oficina para enfrentarse a una multa de categoría astronómica? No estamos hablando de un vertido tóxico a un río. No, claro. No se llega a esa cifra por un solo error puntual. Una multa de esa magnitud suele ser el resultado de una negligencia sistémica y continuada. Por ejemplo, una empresa que durante años no se ha registrado como productora, no tiene ningún archivo y entrega sus toners y pilas a un gestor no autorizado que, para ahorrar costes, los acaba abandonando en un descampado.
La responsabilidad legal recae sobre la empresa que generó el residuo originalmente. La multa castiga toda esa cadena de incumplimientos. Entendido. El panorama puede ser desalentador. Multas, burocracia, riesgos de todo tipo. Si una empresa se da cuenta de que lo ha estado haciendo mal, ¿por dónde empieza a arreglar este desastre? Las fuentes proponen un plan de acción muy lógico y escalonado. El primer paso, y el más fundamental, es hacer lo que llaman un mapa de residuos. Es como hacer una auditoría de tu propia basura, ¿no? Exactamente. Consiste en hacer un inventario detallado de todo lo que se genera. ¿Qué tipos de residuos? ¿En qué cantidades? ¿En qué departamentos o sedes? Es la foto fija que te permite saber a qué te enfrentas. Sin ese diagnóstico, cualquier plan es inútil. Vale, una vez que tienes el mapa, ¿cuál es el siguiente paso? La segregación en origen es la regla de oro que lo cambia todo. Consiste en habilitar lo que los documentos llaman puntos limpios internos, zonas específicas, bien señalizadas, con contenedores claramente identificados para cada tipo de residuo. Uno para papel y cartón, otro para envases, un contenedor seguro para RAE, otro para toners, un recipiente pequeño para pilas, otro para las cápsulas de café. Con esto se evita la mezcla y los rechazos en planta que comentábamos antes. Correcto. El tercer paso es la planificación logística. Una vez que sabes qué generas y lo tienes separado, tienes que contratar a un gestor autorizado y definir con él una frecuencia de recogida que se adapta a tu volumen. No tiene sentido que pasen cada día si solo llenas un contenedor a la semana. Se trata de optimizar. Y el cuarto paso, que es el que cierra el círculo, es exigir y archivar la documentación. Cada vez que el gestor retira algo, la empresa debe recibir el certificado de tratamiento o destrucción. Esa es la prueba irrefutable del cumplimiento ante una auditoría o una inspección. Los artículos también mencionan algo que parece de sentido común, pero que por lo visto se olvida a menudo. La formación del personal. Es que es la pieza que hace que todo el sistema funcione o fracase. Puedes tener el mejor sistema de contenedores del mundo, pero si el personal no sabe cómo usarlo o simplemente no le da importancia, no sirve para nada. Pero seamos sinceros, ¿de verdad un briefing de 10 minutos va a cambiar los hábitos de un empleado que lleva años tirándolo todo a la misma papelera? Suena un poco a utopía corporativa. Por sí solo, probablemente no. Pero las fuentes lo plantean de una forma más inteligente. No se trata de un único briefing, sino de la combinación de tres factores. Primero, la facilidad. Poner los contenedores correctos en los lugares adecuados, para que usarlos sea cómodo. Segundo, la claridad. Una señalética muy visual e intuitiva que no deje lugar a dudas. Y tercero, la comunicación constante. Ese briefing inicial, recordatorios por email, carteles. El objetivo no es castigar, sino crear una cultura donde hacerlo bien sea más fácil y rápido que hacerlo mal. Entonces, si unimos todas las piezas de estos artículos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que la gestión de residuos en una oficina ha dejado de ser una cuestión de limpieza para convertirse en una faceta estratégica de la gestión de riesgos de una empresa. Hablamos de riesgos legales, financieros y cada vez más de reputación. Y aquí llega la gran paradoja que revelan estos documentos. Contratar a un especialista externo que a priori parece un coste añadido, a menudo acaba suponiendo un ahorro. Es la conclusión más contraintuitiva y potente, sí. Externalizar la gestión con un proveedor especializado no solo te garantiza el cumplimiento normativo y te libra de esas multas potenciales de 600.000 euros, es que además un experto optimiza las rutas de recogida, asegura una correcta separación que evita sobrecostes en planta y te proporciona una trazabilidad digital de todo el proceso. Al final, el verdadero coste no es hacerlo bien. El coste desorbitado es la improvisación y la negligencia. Se transforma una fuente de problemas y desorden en una muestra visible y documentada del compromiso medioambiental de la compañía. Es un cambio de perspectiva total. Y nos deja con una última reflexión. Todos estos documentos se centran, lógicamente, en la trazabilidad y la correcta gestión de los residuos que salen de la oficina. Y esto plantea una pregunta fundamental para ir un paso más allá. ¿Qué pasaría si las empresas aplicaran ese mismo nivel de seguimiento y análisis a los materiales que entran en sus instalaciones? Desde las decisiones de compra, eligiendo productos con menos embalaje o más duraderos, hasta analizar el ciclo de vida de los equipos que utilizan. ¿Cómo podría cambiar radicalmente su impacto ambiental antes incluso de que algo llegue a convertirse en residuo?